Hola, buenos días. Voy a ver si me hago con el ratón y lanzamos la presentación. Aquí. Esto de tener un monitor a cada lado. No. Lo que no sé. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Ismael, Agustí y al resto de la organización por invitarme y gracias a vosotros por estar en esta primera sesión del segundo día, que como comentaba yo antes siempre es un poco dura, ¿no? Debido a cenas, compromisos y demás del día anterior. Yo voy a intentar ser lo más breve posible. Antes de la sesión hemos estado hablando entre todos que tenemos un montón de ganas de decir un montón de cosas. Así que espero que las podamos decir y luego os dejemos tiempo suficiente para que podáis hacer preguntas y entrar en el debate. Como decía Ismael, yo dirijo un grupo a nivel internacional donde hay una fuerte presencia sobre todo del gobierno del Reino Unido y del gobierno americano en la identificación de los retos más importantes de la administración electrónica y la descripción de esos retos y la búsqueda de buenas prácticas para intentar solucionarlos. A lo largo de un año largo de trabajo ya hemos identificado varios y el más importante ha sido el que tiene que ver con todos los temas de publicación de datos públicos. Hemos publicado un documento. Estas, bueno, las diapositivas, me imagino las colgaréis luego y si no están ya directamente en internet, al final ya veréis la dirección. Están llenas de enlaces para que podáis buscar información adicional a todo lo que iré comentando hoy. Hace poco más de un mes hemos publicado un primer documento donde veréis que parte de lo que voy a contar yo hoy aquí está allí descrito como una especie de guía sobre esta problemática. Básicamente, ¿por qué vamos a hablar del tema de reutilización y por qué se ha empezado a hablar del tema de reutilización en los últimos 2 años de forma, sobre todo, más importante, ¿no? Y más extensa? Esto que veis aquí son las capturas de las portadas de los One Stop Shop de varios gobiernos de todo el mundo, ¿no? Tenéis desde Asturias, que es donde, como decía Ismael, está la Fundación CETIC, hasta el famoso 060 que tenemos en España, Chile, Estados Unidos. Y la que tenéis delante de todas es la del gobierno sueco. Suecia, en los años 2007 y 2008, lideró el ranking de Naciones Unidas sobre el E-Readiness Global Index, que es un indicador que hace Naciones Unidas en base a una serie de parámetros que tienen que ver con los temas de administración y tecnología. Y tenía su One Stop Shop, pues como todo el mundo, en un portal. El 5 de marzo de 2008, el gobierno sueco decidió cerrar ese portal. Ya no hay un sitio centralizado donde encontrar los servicios que ofrece el gobierno sueco a los ciudadanos y empresas, ¿vale? Ahora hay que volver al mundo anterior en el que una persona interesada, una empresa, tiene que conocer de qué ministerio o de qué agencia gubernativa depende un servicio para poder encontrarlo y utilizarlo. El año pasado, un grupo de la Universidad de Princeton en Estados Unidos publicó un interesante artículo que se llama Government Data and the Invisible Hand, que si no habéis leído os recomiendo leer, donde se aboga por la desaparición de los portales de la administración y que la administración se centre en producir datos que puedan ser publicados en formatos que permitan su reutilización sin coste alguno. Personalmente no creo que los portales vayan a desaparecer mañana ni el año que viene, pero es un interesante ejercicio de lectura y de ver hacia dónde se pueden mover determinadas cosas. Una de las razones que yo siempre pongo, y en todas las discusiones y todas las reuniones que he tenido pues en un montón de países sobre las One Stop Shop, es que realmente el uso que tienen es extremadamente bajo, ¿vale? Y eso puede ser a lo mejor algo de debate para después. La gente en general no conoce que existen. La gente en general no los utiliza. Y no los utiliza porque utilizan la web exactamente igual que todos nosotros. Se van al Google, se van al Yahoo, buscan algo, encuentran unos resultados, hacen un poco de scroll, si no es el quinto es el séptimo, pero al final llegan a un sitio donde más o menos encuentran una información que les pueda parecer adecuada y se quedan con eso. Esto es un caso que yo siempre lo llamo el efecto Wikipedia, si queréis, ¿no? Esto lo utilizo mucho sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente, para tipo, digamos, información de contenidos generalistas, y a veces no tan generalistas, imaginaros, información sobre salud, ahora que estamos con el tema de la gripe A, hacen esto y acaban en Wikipedia, ¿vale? Y leen Wikipedia y se quedan tan contentos. Y hay una cierta preocupación por parte de la administración, del gobierno, sobre por qué está ocurriendo eso y cómo pueden reconducir lo que está ocurriendo, ¿vale? Mi opinión es por qué limitar las interacciones que tienen que tener los ciudadanos con las administraciones, ¿vale?
existe una necesidad de un cambio cultural en cómo se gestionan los datos públicos, y las administraciones en general deberían de cambiar un poco el modelo que tienen de propiedad de los datos, de que se creen que los datos son suyos, son propiedad de ellos y pueden hacer con ellos unas determinadas cosas, y en muchos casos están protegidos jurídicamente de esta manera, pero existe un movimiento que pienso que, sobre todo con la llegada de todas estas herramientas 2.0 y demás, deberían moverse un poco de esa idea de propiedad de los datos a una idea diferente, ¿vale?, de custodia de los datos, ¿vale?, de fiabilidad de los datos, etcétera, etcétera, pero no permitir que se reutilicen, permitir que publicarlos en una serie de maneras y que no sean ellos los que tengan que, digamos, ofrecernos la forma en la que accedemos a los datos, ¿no?, que es lo que ocurre con los portales. El Open Government Data, que es un tópico que viene del mundo anglosajón, lo que llamamos aquí en Europa Public Sector Information, para nosotros es la publicación de la información del sector público en formatos libres, estándares, abiertos, en crudo, ¿vale?, que permitan la accesibilidad de esos datos, el acceso a esos datos a todo el mundo y su reutilización masiva, ¿vale? Para ello hay que utilizar una serie de formatos abiertos, que ahora vamos a ir viendo un poco cómo pueden utilizarse, que permitan que todas estas propiedades se cumplan, ¿vale? Un inciso aquí es sobre un tema que debatimos ayer para los que uséis Twitter. Tenemos una plataforma, esto ya más a nivel personal, donde una serie de personas estamos intentando empujar cambios en la que va a ser la declaración ministerial sobre administración electrónica, que se publicará después de la reunión ministerial de noviembre en Suecia, a mediados de noviembre, donde lo que queremos meter es una serie de ideas a partir de esto que os estoy contando hoy, lo que debatamos luego en esta mesa, ¿no? Ahí tenéis una plataforma donde se pueden meter ideas, se puede votar sobre las existentes y facilitar parte del texto. Para que os hagáis una idea, la idea sobre el Open Government Data, tal cual está expuesta en estas diapositivas, por ahora es la número 1 en votos y tiene aproximadamente el triple de votos que la segunda, para que veáis el interés que está generando, ¿vale? La publicación de datos en estos formatos y de forma que fomenten la reutilización tiene una serie de beneficios sobre las políticas públicas que veis ahí, pero también tiene una serie de beneficios más en el ámbito económico, si queréis, y en el ámbito técnico, que a mí el que más me gusta es el que tenéis en el medio, que es lo que se conoce como el Many Minds Principle, el principio de las muchas mentes, que dice que por mucho que le des a la cabeza, cuando quieras publicar los datos y se intentes pensar para qué se van a reutilizar, alguien vendrá que los reutilizará para algo que a ti ni se te habría ocurrido y que encima será mucho mejor que lo mejor que a ti se te hubiera podido ocurrir, ¿vale? Y ahora veremos algún caso sobre ese tema. Sobre el debate que luego no sé si tendremos, que espero que sí, sobre lo que cuesta o no cuesta publicar los datos, si se debe cobrar o no se debe cobrar por la publicación y la reutilización de esos datos. Imaginaros que una empresa viene, los coge y hace un servicio comercial por el cual gana un dinero, ¿se debería cobrarle o no una tasa a esa empresa? Aquí tenéis un ejemplo que viene en la última comunicación de la Comisión Europea y que se presentó en las jornadas del proyecto Aporta en Madrid hace un par de semanas, sobre la agencia austríaca que gestiona todos los datos geoespaciales y meteorológicos, donde el experimento, por así llamarlo, que hicieron el año pasado sobre sus tasas fue reducirlas en un 97%, ¿vale? Vieron que el uso de las descargas de esos datos para meterlos en otras aplicaciones aumentó un 7000% y al final de año el balance quedó estable, ¿vale? No, ni perdieron ni ganaron dinero por hacer esto. Y eso que dejaron, ya os digo, de cobrar el 97% de las tasas que venían cobrando tradicionalmente. Para afrontar un proyecto de este tipo hay que hacer tres cosas o seguir tres pasos importantes que tenéis ahí. Primero, hay que identificar cuáles son los conjuntos de datos que queremos exponer, ¿vale? Cuáles creemos que pueden tener una cierta facilidad de exposición al principio y cuáles creemos que pueden tener un cierto interés para los reutilizadores, ¿vale? Y en ese sentido se debería también de colaborar con los potenciales reutilizadores para que también nos informen sobre las decisiones a la administración de, mira, si me pones esto voy a hacer no sé qué, o me interesa más que me pongas esto antes que el otro. Y la administración deberá de evaluar el coste-beneficio que tiene el poner uno u otro conjunto de datos. Una vez decidido, en muchos casos, veréis que si estáis en un proyecto de estos, el conjunto de datos no existe, ¿vale? A veces el conjunto de datos es un ente genérico que subyace dentro de un montón de bases de datos, un montón de cientos de miles de documentos. Tenemos
Para que os hagáis una idea, tenemos ahora un caso de uso en nuestro grupo que parte de 350 millones de documentos en PDF que se quiere exportar en una serie de metadatos para que sean reutilizables. Tenemos otros conjuntos de datos que parten de unos 25.000 documentos en Word, tenemos otros que parten de cientos de miles de hojas Excel, pero tenemos otros que parten de bases de datos Access que están en un ordenador de un único funcionario público, ¿vale? Hay un poquito de todo. Y a veces están distribuidos por un montón de diferentes bases de datos, sistemas, organismos, etc. Una vez que eso está identificado, un poco dónde están las cosas, hay que representarlo. Para representarlos hay que utilizar, en nuestra opinión, los formatos abiertos que permitan utilizar un montón de herramientas estándares que ya existen en el mercado y que permitan que esos datos se puedan mezclar con otros datos. Y aquí, sobre todo, estoy hablando de, a nivel más técnico, de XML o de tecnología de web semántica. Y finalmente hay que decir cómo se exponen esos datos. Voy a montar un servicio web, voy a ponerlos en un sitio con un enlace para que se los descarguen, ¿vale? Etcétera. Más bajando un poco al plano técnico, pero no voy a entrar mucho, aquí tenéis lo que yo considero que es el roadmap de tecnología de cómo se puede plantear un proyecto de este tipo. Originalmente, y sobre todo en el sector activista, la gente lo que hace es lo que se llama el HTML scrapping, es sustracción de los datos a partir de las páginas web existentes. Yo he estado en un montón de reuniones donde con administraciones me han dicho, tal conjunto de datos me niego en redondo a publicarlo, ¿vale? Y he demostrado que el conjunto de datos está actualmente ya publicado en la web, ¿vale? Está en páginas web. El coste que tiene extraerlo de esas páginas web cada día más tiende a cero. No penséis que porque esté allí y el código sea muy malo es complicado. Yo siempre pongo un caso que puedo poner sobre la marcha hoy, aunque no tengo las diapositivas. En 15 minutos yo he podido extraer de la página congreso.es toda la lista de todos los congresistas que tenemos en el Congreso Español, con todos sus partidos, de dónde provienen, bla, 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 y convertirlo a XML. Y son 15 páginas HTML que tenéis que ir pasando siguiente página, siguiente página, siguiente página, ¿vale? Yo soy un programador pésimo, muy malo, pero no sé, 15 líneas de código quizás, ¿vale? O sea, es realmente simple extraer los datos a día de hoy, ¿vale? Cuanto más subáis por esta escalera, hacia la derecha, más fácil va a ser la reutilización de esos datos, ¿vale? Sindicación de los datos, proporcionar APIs, ahora hablaremos un poquito de RDFA y finalmente lo que es el Link Data, que no sé si lo conocéis, pero también comentaremos un poquito. Aquí creo que, por lo que hablaba con Alberto, creo que le he pisado un poquito el ejemplo, lo siento. Lo uso bastante. Este es un ejemplo del Ayuntamiento de Washington, D.C., en Estados Unidos. Esto que veis aquí es un catálogo de datos con una serie de conjuntos de datos que la gente se puede descargar en los formatos que veis abajo, ¿vale? Tenéis desde las licencias de obra hasta todas las órdenes de compra del ayuntamiento, hasta los niveles de delitos en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿vale? Un montón de ellos. Una vez que el formato está, el dato, el conjunto de datos está ahí a disposición, uno lo puede obtener y hacer un montón de cosas con ello. Por ejemplo, el propio ayuntamiento, sobre las estadísticas de delito, ofrece una tabla que veis ahí, donde según el tipo del delito, que si es un homicidio, un robo, lo que sea, lo tenéis ahí y tenéis una serie de datos a lo largo del año, cómo ha cambiado, si ha subido, si ha bajado, etcétera, ¿vale? Esto es una manera de mostrar esos datos en una página web, ¿vale? En una tabla. Hay otra persona ajena al ayuntamiento, ¿vale?, que ha tenido interés en esos datos, los ha cogido y ha hecho un mapa, el típico del Google con las chinchetas que habréis visto cientos de veces, donde, según donde se hayan ubicado los delitos, ha ido colocando una chincheta que pone el tipo de delito que se ha ido produciendo, ¿vale? Y ahí podéis ver un poco si un barrio es más o menos seguro, en función de las estadísticas de los delitos que se publican. Y finalmente, aquí tenéis lo que yo suelo llamar en todas las presentaciones el velocímetro del pánico. Esto es una aplicación para iPhone que, como os podréis imaginar, te geoubica en la ciudad cuando estás en Washington, compara el sitio donde estás con los datos estadísticos que se tienen sobre los delitos y el velocímetro se va poniendo más verde o más rojo según lo difícil que sea en cuanto a número de delitos la zona donde estás para moverte, ¿vale? Dice un amigo mío que cuando está en el rojo que quema te das la vuelta y te apuntan con una pistola, ¿vale? Puede ser, ¿eh? No os digo yo que no, ¿vale? Pero estas aplicaciones han costado 0 euros hacerlas al ayuntamiento, ¿vale? 0. Las han hecho empresas, esta aplicación se vende en la App Store del iTunes
¿vale? Se puede comprar, no recuerdo el precio que tiene, esta es de $3, una cosa así. Y el que quiera la compra. El coste que ha tenido para el ayuntamiento es solo la exposición de esos datos, ¿vale? Que en eso ya entraremos más adelante. Hay un artículo que tenéis enlazado desde las transparencias, que os podéis creer o no, pero al menos es una interesante lectura, donde la empresa que ayudó al ayuntamiento y el ayuntamiento hacen un análisis de un concurso de aplicaciones que montaron en base a este catálogo de datos. Ellos ofrecían $20.000 para quien quisiera montar aplicaciones con esos datos, consiguieron 47 aplicaciones y luego hicieron un análisis de cuánto les hubiera costado de esas 47, las útiles realmente, porque las hay un poquito de todo, ¿no? Pero las útiles, cuánto les hubiera costado pagarlas, si las quisieran como ayuntamiento, y concluyen que se han ahorrado aproximadamente el retorno a la inversión es de un 4.000% comparado con los $20.000 invertidos, ¿vale? Os lo podéis creer o no, pero es interesante la lectura, ¿vale? Y ahí tenéis más ejemplos, hay 2 enlaces a 2 sociedades que yo creo que todo el mundo conoceréis en este ámbito, que son My Society en el Reino Unido y Sunlight Foundation en Estados Unidos, que hacen un montón de aplicaciones que podréis ver sobre todo tipo de temas que puedan servir para buscar la rendición de cuentas del gobierno. Data.gov. Esto es la estrella, la joya de la corona de la reutilización de datos que creo que todos usamos en las presentaciones últimamente. Lanzado, si no recuerdo mal, el día 21 de mayo por el gobierno federal americano, por el mismo señor que montó el catálogo de datos de Washington, D.C. Data.gov se supone que va a ser, y de hecho ya lo es, la publicación de todos los datasets, los conjuntos de datos que tiene el gobierno federal para reutilización por quien quiera de forma totalmente gratuita, ¿vale? Yo os animo, si no lo conocéis, a que le echéis un vistazo y también os animo a que os intentéis descargar algún dataset. Es posible que os pase como a mí, que yo tengo un Mac y el 90 y muchos % de los datasets están disponibles en un formato de fichero comprimido autoextraíble.exe que solo funciona en Windows, ¿vale? No es la manera de poner datos a disposición. Que conste que la iniciativa es espectacular, eso nadie lo puede negar, pero faltan cosas importantes, ¿vale? Y luego veremos por qué, sobre cómo se deben poner esos datos a disposición. Este es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Sobre sindicación, que conoceréis todos. Esto es la página de nuestro grupo. Lo que veis ahí recuadrado es todo lo que nosotros hacemos, está disponible en formatos de sindicación RSS o Atom. Desde las noticias hasta nuestros últimos mensajes a las listas de correo que manejamos, hasta tenemos un sistema que nos hace una traza de todas las, como si fuera un book track, nos hace una traza de todas las acciones, problemas y demás que tenemos abiertos en el grupo y cómo los vamos solucionando. Absolutamente toda nuestra actividad es pública, ¿vale? Y está publicada en formatos de sindicación. Esa sindicación, por unirlo un poco con el tema de las redes sociales, nos permite incrustar algunas partes de nuestro trabajo en, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en LinkedIn, ¿vale? Es un simple RSS metido allí, ¿vale? Cada vez estamos viendo más puertas abiertas en estas redes, por fin, que son generalmente muy cerradas, para poder sindicar contenidos en ellas, ¿vale? Y aquí tenéis otro ejemplo, que es, esto es una página en un sitio que se llama NetVibes, que permite convertir todos estos RSS a un formato que sea legible, ¿vale? Donde también nos permite sindicar los contenidos de los temas que hacemos. Recientemente lanzado, todavía no es público, lo veréis en breve, por My Society en el Reino Unido, hay un proyecto muy interesante que se llama Mapumental, que utiliza conjuntos de datos públicos para buscar una correlación entre principalmente 2 variables. Por un lado, hay unos sliders ahí que van de izquierda a derecha, que veis. Por un lado, uno mide el tiempo que hay de transporte público desde un punto a otro en todo el Reino Unido. Por el otro lado, mide cuál es el precio medio de la vivienda en todas las zonas del Reino Unido, ¿vale? Si os lo podéis imaginar, moviendo los sliders, una persona puede decir: yo no quiero vivir en un sitio que me lleve más de 1 hora de transporte público el llegar al trabajo, pero no puedo pagar más de no sé cuántos miles de libras por la casa que me puedo comprar en esa zona, ¿vale? Uno va moviendo los sliders y se van iluminando, ahí veis muy poquitas zonas iluminadas que se van iluminando en el mapa sobre las áreas donde te podrías comprar la casa y estar a no más de 1 hora del trabajo en transporte público, ¿vale? Esto es una aplicación que, una vez más, coste cero para la administración. Esta es una que hemos hecho en CETIC muy recientemente. Esta utiliza 3 conjuntos de datos.
uno de la ONU, uno de el Banco Mundial y uno de la CIA, que se llama World Factbook, que si lo conocéis es un montón de información geopolítica. Aquí nos hemos puesto en el caso de una empresa que quiere abrir una nueva oficina en la zona de Europa y Oriente Próximo. Y le hemos cargado una serie de variables. Yo soy una empresa que necesito que el número de titulados técnicos sea alto. Necesito que los procedimientos de apertura de mi empresa administrativamente no tarden mucho porque tengo una cierta prisa en abrir la oficina. Necesito que el nivel de corrupción del país sea bajo. Necesito que sea un país que tenga un gobierno democrático, ¿vale? Entonces, con esas variables, tipo los sliders que os enseñaba antes, las hemos ido moviendo y según las hemos ido moviendo hemos creado un mapa de calor que nos permite ver un poco la zona donde nos podría interesar abrir una oficina a esta, pues imaginaros que es una multinacional, ¿vale? Y se podría ir variando, ¿vale? De forma que el mapa se iría moviendo. Otra vez, ya os digo, una vez que están publicados los datos, coste cero para el que los publicó el realizar la aplicación. Entrando ya en tecnología más de web semántica y ya hacia la parte final de la presentación, esto que veis a la izquierda y a la derecha, a la izquierda lo que veis es la manera en la que tenemos hoy por hoy de publicar los datos en la web. Aunque veáis páginas que tienen aparentemente títulos, subtítulos, bloques, menús, los ordenadores, los navegadores no saben muy bien lo que están representando. Lo que veis a la derecha sería la traslación al mundo semántico, al mundo de la interpretación semántica, de qué es lo que ve una persona cuando se enfrenta a una página. Imaginaros un artículo de un periódico. Y a la izquierda lo que ve un poco el ordenador. Lo que el ordenador ve es que hay un título que es más grande que un subtítulo, ¿vale? Y luego ve que hay algo ahí, a lo mejor en cursiva, lo que quiera que sea. En la parte de la derecha, como nosotros lo vemos, es que una cosa es el título del artículo, otro subtítulo, otro pueden ser los autores, otra cosa que tiene unos números puede ser la fecha de publicación, ¿vale? RDF es una tecnología que lo que permite es asociar esos dos mundos, ¿vale? Que lo de la izquierda se convierta en lo de la derecha, de forma que se incremente la semántica de la información que existe ahora mismo en la web y sea más fácilmente de interpretar, ¿vale? Google y Yahoo ya han anunciado soporte para esta tecnología. Yahoo lleva soportándolo pues año y medio aproximadamente y Google lo ha anunciado hace aproximadamente un mes, para que os hagáis una idea. De forma que todos los metadatos que estén incrustados en páginas web con esta tecnología van a ser reconocidos por los buscadores. Como dos ejemplos del Reino Unido sobre el uso de esta tecnología, tenéis la London Gazette, que es un poco el equivalente al BOE, por ejemplo, en España. Y tenéis la oferta, el Civil Service, que es detrás lo que tenéis es la oferta de empleo público, ¿vale? Las plazas públicas que ofrece el gobierno del Reino Unido. Estos son páginas web que cuando las vais a visitar con un navegador se ven perfectamente, pero los que tengáis interés y miréis interés más técnico y miréis en el código, veréis que tiene incrustados unos pequeños trocitos que dan metadatos sobre la información que tiene allí y que permite que luego sean extraídos, ¿vale? Y ahora veremos algún ejemplo más. Otro ejemplo, una aplicación que hemos hecho para Zaragoza en CETIC. Es una aplicación sobre turismo. La idea es que cuando tú vas a la ciudad puedas determinar una serie de variables sobre tu estancia allí y a partir de esas variables se te cree un itinerario para que puedas hacer la visita que más te convenga y más te pueda gustar. Puedes decir, voy a un congreso, muy apurado de tiempo, nada, tengo un par de horas, me gusta andar, prefiero ver monumentos en vez de, no sé, ir al cine o al teatro y no quiero andar más allá de 2 horas. O, no sé, vengo con niños y tengo un carricoche y tengo que poder ir con el carricoche durante la ruta, ¿vale? Tenéis un montón de variables que podéis determinar. Una vez que están todas las variables cargadas, la aplicación genera lo que veis ahí, que es una ruta por toda la ciudad, ¿vale? De punto a punto, con información adicional sobre los monumentos que vas a ir visitando. En la parte de abajo, debajo del mapita, ¿vale? Veréis que hay un enlace que pone W3C RDF y Export to KML, ¿vale? Los datos, además de ser utilizados por la aplicación y ser visualizados, están disponibles en formato crudo y abierto. Podéis hacer clic ahí y os los descargáis, ¿vale? Y los utilizáis para lo que queráis. Tienen los datos de Zaragoza, si no recuerdo mal, tienen una licencia de esta Color Juris que permiten la reutilización gratuita para aplicaciones no comerciales, por ahora, si no recuerdo mal, ¿vale? Si entrarais en esta aplicación con una aplicación y no como una persona con un navegador web, no se vería la parte visual, sino directamente se le cargarían los datos, ¿vale?
Esta es una de las cosas interesantes e importantes a tener en cuenta. La aplicación tiene dos vistas, si queréis, una para personas y una para máquinas o aplicaciones. El Link Data lo que pretende es que asociando... Bueno, voy a saltarme esto porque eso si queréis lo leéis, son los principios del Link Data. El Link Data lo que pretende es que una vez identificados todos esos conjuntos de datos y disponibles en formatos abiertos, se puedan mezclar de forma que se produzcan más apps de datos con aplicaciones de más utilidad para el usuario final. Tenéis aquí un montón de enlaces y cosas para que veáis. Yo voy a saltarme esta también, pero bueno, nuestro director, que es Tim Berners-Lee, ha contado sobre este tema ya, bueno, la Biblia, yo creo, de todo un poco, ¿no? Tenéis presentaciones, vídeos, ha escrito un documento en el que nuestro grupo ha colaborado recientemente, que se llama Putting Government Data Online, muy interesante, que explica el cómo hacerlo un poquito a nivel muy alto, ¿no? Por encima y el por qué. Al final, a lo que se llega, no importa que no lo veáis muy bien, es un montón de cosas tiradas por la web, ¿vale? Cada bolita que tenéis aquí es un conjunto de datos expuesto como está expuesto el de los datos del Ayuntamiento de Zaragoza. Esos datos permiten que se hagan con ellos una serie de cosas, pero lo más interesante es que permiten que se enlacen con otros datos, ¿vale? Imaginaros la web de documentos, o la web que utilizamos como personas, al final hacer un clic en un documento e ir a otro es como natural, ¿no? O sea, lo hacemos todo el tiempo. Esto lo que permitiría es que los conjuntos de datos hicieran lo mismo, ¿vale? Pero de forma automatizada. Se podrían montar aplicativos encima del número de bolitas que uno decidiera y hacer aplicativos que usaran n número de bolitas a la vez, ¿vale? Esta es la potencia que realmente tiene la tecnología de Link Data. Si lo utilizáis, su diferencia con los servicios web y los APIs tradicionales es que con los APIs tenéis que ir uno a uno consultando los puntos de cada servicio, extraer esos datos, es como hemos hecho, por ejemplo, el mapa de calor, ¿vale? Hemos ido al del Banco Mundial, hemos ido al de la ONU y hemos ido al de la CIA, hemos extraído una serie de datos y luego los hemos juntado. En el caso de alguno de ellos, si no recuerdo mal el de la ONU, lo hemos tenido que consultar hasta 3 veces, ¿vale? Hemos tenido que ir 3 veces, subirlos a un sitio, aquí una vez y juntarlos. Con esta tecnología, digamos que todas las bolitas juntas, para que os hagáis una idea, es un único conjunto de datos. Y se pueden montar directamente aplicaciones por encima de esa inmensa bolita que sería el gran conjunto de datos, o coger subconjuntos en el número que queráis. Y ya debería ir acabando, creo. Todo esto que os cuento, esto es muy bonito y queda muy bien y hay un montón de aplicaciones. Seguro que Jordi y Alberto pondrán más ejemplos. Hay un montón. Yo he recortado las diapositivas a mucho menos de la mitad de las que suelo presentar, pero hay un montón de ejemplos ya muy interesantes. Pero no están exentos de problemas y retos, ¿vale? Y aquí tenéis una lista no exhaustiva de todos los problemas que nos hemos ido encontrando, sobre todo en nuestras discusiones y reuniones con las administraciones. Desde, es que no sé de qué me estás hablando, esto de qué va, hasta, aunque lo quiera hacer, la gente que tengo no tiene ni idea de cómo se hace, tendría que formarlos y me cuesta un dinero. Eso que me dices de que es gratis no es cierto. Si yo tengo que poner, imaginaros, pues un servicio web a disposición de los reutilizadores, a mí me cuesta un dinero el poner ese servicio web y mantenerlo, ¿vale? ¿Cómo yo puedo garantizar que esa bolita, una vez que está reutilizada n veces dentro de un mashup, sigue manteniendo la integridad de los datos que originalmente contenía y nadie por el medio los ha manipulado? ¿Vale? ¿Cómo puedo garantizar que donde está la bolita o donde está el conjunto de datos siempre esté disponible allí para todas las aplicaciones que lo utilicen y dentro de 3 meses no cambie y se vayan las 100 aplicaciones que se han montado encima al garete? ¿Vale? ¿Cómo puedo manejar los diferentes conjuntos de licencias con los que yo tengo los datos a disposición del público? Y imaginaros, en un contexto europeo, cómo yo podría hacer una aplicación que utilizara datos provenientes de una administración regional, autonómica, local o nacional en un país con datos que estén en otro país con un régimen de licencias diferentes, ¿vale? ¿Cómo son de compatibles esas licencias? Etcétera, etcétera. Hay un montón, aquí tenéis, no es una lista, como digo, no exhaustiva, de problemas que nos hemos encontrado hasta ahora. Dice un colega mío que los problemas son muy buenos porque dan lugar a mejores innovaciones, ¿vale? Yo creo que es interesante tenerlos en cuenta, pero no debería esto frenar a todo lo que os conté antes, ¿vale? Todos los pasos que hay que ir dando hacia adelante. Pero bueno, espero que luego podamos debatir un poco más del tema. Y creo que eso es todo. Me extendí un poco más de la cuenta, para variar, pero gracias. Muchas gracias.